Un repasito rápido de hipertensión pulmonar, lo que hemos visto. Recuerden, ¿no? Los capítulos que pueden consultar es Harrison, el Amir, el Farreras, ¿ya? Por definición, doctores, la hipertensión pulmonar es un grupo heterogéneo de enfermedades, o sea, diferentes enfermedades, que tienen la característica de generar un remodelado patológico de la vasculatura pulmonar, llegando a generar que aumenten la presión arterial pulmonar. Por eso es hipertensión pulmonar, ¿no? Pero no solo eso, también hay resistencia, o sea, un aumento en la resistencia de la vasculatura pulmonar. Y algo bien importante es que en estos pacientes va a existir una sobrecarga, ¿no? Del ventrículo derecho. Antiguamente se decía, ¿no? Que para llamar hipertensión pulmonar tendría que estar la presión de la arteria pulmonar arriba de 25, pero ahora dice que tiene que estar arriba de 20 para denominarse hipertensión pulmonar. ¿Ya? Son varias patologías. Entre ellas, por ejemplo, está la alteración exclusiva primaria, por así decirlo, de la arteria pulmonar, lo que se conoce como hipertensión arterial pulmonar, que es un tipo de hipertensión pulmonar, como vamos a ver más adelante. Estos valores, ¿no? De la presión arterial pulmonar son en Costa, ¿no? Sacados del libro de medicina interna de Harrison. Si la presión pulmonar de enclavamiento, igual es una presión que se mide, ¿no? La denominada presión en cuña, que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Luego tenemos valores, ¿no? De altura que hemos sacado del libro del doctor Hinojosa. Esta tabla es de su librito que tiene el doc Hinojosa, donde pone, ¿no? Presión arterial pulmonar en sístole 30, en diástole 14 y la media de 29.6. Por otra parte, la presión de enclavamiento o presión de cuña, aproximadamente 8.9. La resistencia pulmonar, vamos a ver más adelante que se mide en unidades Woods o unidades de resistencia pulmonar. ¿Ya? El CTO te define la hipertensión pulmonar como la existencia de una presión media mayor a 20 milímetros de mercurio en reposo. ¿Ya? Puede deberse a un aumento aislado de la presión de la arteria pulmonar, como una elevación de los sistemas venoso o capilar directamente. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación que tenemos que tomar en cuenta, doctores, en hipertensión pulmonar. Es la clasificación fisiopatológica de la hipertensión pulmonar, que lo divide en tres. La hipertensión pulmonar precapilar aislada, la hipertensión pulmonar postcapilar aislada y la hipertensión pulmonar combinada. Y ahí después una hipertensión pulmonar del ejercicio. Cada uno de esos tiene sus características. Hemos visto en la anterior clase un poquito más detallado. Así es como mide las presiones, ¿no? El catéter venoso de Schwann-Ganz es bien interesante, ¿no? Se mete un catéter, pues, ya sea por la vena yugular o por la vena subclavia, que primero cuando atraviesa la aurícula izquierda, perdón, la aurícula derecha, hace un trazo, ¿no? Genera un trazo que cuantifica la presión primero de la aurícula izquierda. A medida que el catéter avanza, posteriormente mide la presión del ventrículo derecho. Luego, posteriormente, ¿no? La presión de la arteria pulmonar y finalmente la presión capilar pulmonar, ¿ya? Ahora, llega un punto donde se enclava el balón del catéter. Entonces, se supone que la presión a este nivel donde se ha enclavado el catéter es igual que la presión de la aurícula izquierda. Entonces, esta presión en cuña o presión de enclavamiento te ayuda también a cuantificar la presión de la aurícula izquierda. Bien. ¿Cómo clasificamos la hipertensión pulmonar? Hay 5 grupos, doctores. ¿Ya? Esto es una clasificación en relación a la etiología principalmente de la hipertensión pulmonar, donde dividimos, ¿no? En grupo 1, que es la denominada hipertensión arterial pulmonar. Luego tenemos el grupo 2, que es la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad del corazón izquierdo. Tenemos posteriormente el grupo 3, que es la hipertensión pulmonar secundaria hipoxia. El grupo 4, que es la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad tromboembólica crónica. Y el grupo 5, que son mecanismos multifactoriales no aclarados. Entonces uno dice, qué clasificación tan difícil. Pero se puede hacer más difícil aún.
Este sacado, ¿no?, del libro de Farreras de Medicina Interna, donde tenemos ahí la hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo uno, que hay varios tipos, ¿no? Es la hipertensión arterial pulmonar idiopática, la hipertensión arterial pulmonar hereditaria por mutaciones del receptor de proteína morfogénica ósea tipo 2. Ese gen es bien importante, doctores. La inducida por fármacos y toxinas, la hipertensión arterial pulmonar asociada y enfermedades veno-oclusiva pulmonar, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el grupo 2, ¿no?, que habíamos dicho que es hipertensión pulmonar secundaria ¿qué? A cardiopatía izquierda, hemos dicho, ¿no? A cardiopatía izquierda. Luego tenemos la hipertensión debido a enfermedad pulmonar y o hipoxia. Ya aquí entra el EPOC, entra la enfermedad pulmonar intersticial, exposición crónica a grandes alturas, y finalmente la hipertensión pulmonar tromboembólica, ¿ya? Y luego el grupo 5. Bueno, el CTO igual tiene su tabla, ¿no? Igual tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿ya? Ya hemos repetido, entonces esto es bien importante porque es pregunta de parcial, ¿no? Y uno pone su cara y dice que fea clasificación. Pero bueno, vamos a desglosar el grupo más importante, que es el grupo 1. El grupo 1 es la que se conoce como hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Cuando hablamos de la hipertensión arterial pulmonar, van a existir diferentes alteraciones celulares, en vías moleculares, en vías proliferativas, antiproliferativas, que van a generar que un remodelado de la arteria pulmonar, van a generar un remodelado que ocasiona una rigidez, reducción de la luz de la arteria y por consiguiente pues una elevación de la presión y un aumento en la resistencia. Ya como hemos mencionado, hay varias causas de hipertensión arterial pulmonar. Ya, entonces hablando así, es una enfermedad, una entidad clínica caracterizada por una hipertensión pulmonar precapilar. ¿Por qué decimos que es precapilar? Recuerden, ¿no?, que del corazón derecho emerge la arteria pulmonar, que da origen posteriormente a las diferentes ramas arteriales que van a convertirse en capilar y de capilar a vénula. ¿Cómo es hipertensión arterial pulmonar? Recuerden que el extremo arterial está antes del capilar, por eso lo denominan, ¿no?, hipertensión precapilar. ¿Ya? El grupo 1 es una hipertensión precapilar, ¿ya? Porque la elevación de la presión, las modificaciones, ¿dónde está? Hacia el lado de la arteria. Ya no sé si me deja entender en esa parte. Es una hipertensión pulmonar precapilar. Si según la clasificación fisiopatológica, el grupo 1 entraría en una hipertensión precapilar. Lo importante, doctores, es que tiene que haber la ausencia de otras causas que expliquen dicha hipertensión pulmonar. O sea, hay que descartar que el paciente no tenga alteraciones del corazón izquierdo. Hay que descartar que el paciente no tenga alguna enfermedad tromboembólica, que no tenga EPOC, ¿ya? Etcétera, etcétera, para recién llegar a un diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, porque eso es bastante raro. Entre las alteraciones celulares, tenemos algo bien importante, la resistencia a la apoptosis que hemos mencionado, ¿no? Las células ya no mueren, las células sobreviven, entonces se acumulan y hacen que la arteria se haga más gruesa, su pared se engruesa paulatinamente. Hay una proliferación celular excesiva, aparte de que las células no mueren, proliferan excesivamente, principalmente células endoteliales, células musculares lisas, fibroblastos y pericitos. Muy aparte, hay un estrés oxidativo aumentado con excesivos radicales libres y especies reactivas de oxígeno que generan ¿qué? Inflamación, fibrosis y proliferación celular. Y finalmente, las células usan una vía de glucólisis no dependiente de oxígeno, ¿ya? Esos son los cambios celulares, doctores.
Los, las células que van a estar alteradas en la hipertensión arterial pulmonar, como habíamos mencionado, son las células endoteliales, los pericitos, la túnica adventicia de los vasos. ¿Ya? Las células endoteliales, ya saben que normalmente, ¿qué hacen? Producen grandes cantidades de óxido nítrico, prostaciclinas y pocas cantidades de endotelina. Pero en la hipertensión arterial pulmonar su genética está alterada y ¿qué es lo que hacen? Sintetizan una menor cantidad de óxido nítrico, menor cantidad de prostaciclina y mayor cantidad de endotelina. Y eso como consiguiente, ¿qué va a generar? Vasoconstricción, inflamación y crecimiento vascular. ¿Ya? Los pericitos, por otra parte, se van a activar excesivamente y se transforman en fibroblastos, es que generan mayor fibrosis de las arterias, arterias rígidas que pierden su compliance y un mayor remodelado. Y en la túnica adventicia, los fibroblastos, en este caso, se activan continuamente y producen igual fibrosis. Todo eso va a generar lo que se denomina remodelado vascular. La arteria como tal sufre una remodelación que tiene o que genera hipertrofia, ¿miren? Hipertrofia del músculo, de las células endoteliales, fibrosis, ya, o sea, el vaso aparte se vuelve rígido por el depósito de colágeno que va a existir a este nivel de fibronectina, y van a existir lo que se conoce como lesiones plexiformes, ¿ya? Lesiones plexiformes, que básicamente son proliferaciones desordenadas de células endoteliales, como ven aquí. Y hay la formación de una red vascular compleja que llega a ocluir. Miren aquí cómo está el vaso antes del remodelado y posterior del remodelado. Reduce su luz y se hace más duro y rígido. Hay más modificaciones que se describen en el Harrison si hablamos de remodelado vascular. Todo está en esta tabla que ya hemos visto, ¿no? Expansión de la matriz, disminución de la compliance, formación de trombos, microtrombos in situ. O sea, como se va a activar, ¿no? Una respuesta inflamatoria a este nivel, entonces se puede existir la formación de microtrombos, ¿ya? Hay un fenotipo vasoconstrictor donde no hay remodelado, pero hay un tono excesivo de las arteriolas pulmonares. Y disfunción del ventrículo derecho es lo que ocurre, ¿no? En última instancia, cuando no se corrige dicha afección, ¿no? El ventrículo derecho, recuerden que no maneja grandes presiones, maneja presiones bajas. Entonces, si hay un aumento en la poscarga del ventrículo derecho, rápidamente este se deteriora. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Las variantes genéticas hereditarias. Y hay una mutación, ¿no? Es la mutación de esta proteína, ¿ya? Ay. ¿Dónde se fue? Aquí está. Ya hay la mutación de esta proteína, la proteína morfogénica ósea tipo 2 o el receptor de la proteína morfogénica ósea tipo 2, ¿ya? Este receptor recibe a la proteína ósea morfogénica y cuando se une a su receptor, lo que usualmente hace es estimular a esta vía, la vía de la PSMAD 158, que tiene como consiguiente una antiproliferación. O sea, evita que esta célula, que puede ser una célula endotelial, una célula muscular lisa, ¿no? Evita que prolifere. ¿Ya? Es como un inhibidor, un regulador. Evita que las células entren en excesiva mitosis. Pero está mutado. Entonces, esta vía ya no sirve, ya la vía antiproliferativa. Entonces, los estímulos tienden a activar tienen a activar estos receptores. El receptor tipo 2A-B, ¿ya? El receptor de activina tipo 2AB, ¿ya? Que trabaja con esta vía, la PSMAD2-3. Esta vía es una vía proliferativa. Hay activinas que lo que hacen es estimular este receptor de activinas y lo que hacen es básicamente estimular la proliferación, el crecimiento celular. Es una de las vías que se altera a este nivel y genera ¿qué? Como hemos mencionado, ¿no? Crecimiento, miren aquí, ¿ya? Crecimiento de células endoteliales, musculares lisas y oclusión de la luz, ¿ya? Es algo bien importante. Es una imagen del Guyton, del Harrison. Tengo trauma con el Harrison.
En la edición número 21 del Harrison existía esta tabla, te ponía antes, ¿no? Todos los factores moleculares y genéticos que definen la patogenia de la hipertensión arterial pulmonar del grupo uno, ¿no? Y te mencionaban varios factores, ¿no? Alteraciones de mediadores de fibrosis, mediadores inflamatorios, alteración del tono vasomotor, miren, endotelina, óxido nítrico, serotonina, varios, ya no está en la última edición, no sé por qué. Entonces, la proteína ósea morfogénica o morfogénica ósea tipo 2, el receptor de la proteína morfogénica ósea tipo 2, no es la única afectada. Hay varias otras genes, otras proteínas afectadas como la EIF24A, la TET2, la EBRD4, el factor inducible por hipoxia tipo 2, ya, etcétera, etcétera. Pucha, ¿dónde se ha ido mi diapositiva? Aquí está. ¿Ya? Bien. Esta imagen del Harrison, doctores, te muestran cómo antiguamente era el tratamiento. Bueno, el tratamiento no vamos a ver mucho, ¿no? Porque no corresponde tanto a fisiopato, pero el tratamiento antes se basaba, ¿no? Como hay mucha resistencia, entonces hay que darle sustancias vasodilatadoras, ¿no? Eh, Ahí se le daba, ¿no? A derivados de prostaciclina, por ejemplo, ¿ya? Inhibidores de unos degradadores, la PDE5, ¿ya? Antagonistas, fármacos que bloqueaban el receptor de la endotelina, ¿no? Y básicamente consistía en eso el tratamiento, pero actualmente el tratamiento es mucho más amplio y complejo. Y algo bien importante es, por ejemplo, el sotatercept, ¿ya? El sotatercept es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es bloquear a este receptor de la activina 2AB, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando no funciona el receptor de la proteína ósea morfogénica, este receptor es el que trabaja en exceso, ya las activinas estimulan y generan que diferenciación, crecimiento, liberación de especies reactivas de oxígeno, etcétera. Entonces, este medicamento, el sotatercept, que es bloquear directamente, ¿ya? Hay más, ¿no? Hay más sustancias como por ejemplo, aquí vamos a mencionar capnatibil, crisotinib, imatinib, ¿no? Que lo que hacen es bloquear a otros receptores, como receptores de factores de crecimiento, ¿ya? Entonces, bloqueamos directamente y bloqueamos a la vía del JAK2, que es una vía igual que está alterada, que si recuerdan, eritrocitosis, ¿no? El JAK2 lo que hace es incrementar la proliferación celular. Eso en eritrocitos era bien importante, ¿no? El JAK2 es lo que se altera y genera que muchos eritrocitos se empiecen a formar. Y así, ¿no? Las nuevas terapias ya se enfocan tienen blancos terapéuticos más específicos, ¿no? Moléculas mucho más específicas. En la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, como habíamos mencionado, ¿no? Va a haber un remodelado que genera reducción de la luz, distensibilidad, aumento progresivo de la resistencia vascular. Seguidamente vamos a obtener una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Por el remodelado. El ventrículo derecho aumenta su poscarga y para mantener el gasto cardíaco, pues realiza un trabajo que si bien en un inicio ayuda, pues termina cansando al corazón y generando una falla cardíaca derecha que tiene como resultado un desacoplamiento del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, ya no manda la suficiente sangre al pulmón como debería. En una fase avanzada, pues el gasto cardíaco va a disminuir, lo que hace que la presión arterial pulmonar disminuya, pero eso no indica mejoría, indica que la enfermedad está empeorando. Y van a haber manifestaciones sistémicas, ¿no? Secundaria a la falla cardíaca derecha. ¿Qué manifestaciones sistémicas van a haber? Pues todos los síntomas que hemos hablado en falla cardíaca derecha. Ingurgitación yugular, hemoptisis, ascitis, reflujo hepatoyugular, edemas, ¿no? Eso. Y bueno, también va a generar, ¿no? Afectación muscular. La masa muscular de todo mi cuerpo va a disminuir, lo que se conoce como sarcopenia. Y no solo pues la masa muscular de los músculos de los miembros, sino también los músculos respiratorios igual van a sufrir y poco a poco el ventilar es un poco más difícil y puede llegar a presentar signos de insuficiencia respiratoria incluso, ¿ya?
Aquí está, manifestaciones generalizadas de la hipertensión arterial pulmonar. Va a haber una vasculopatía pulmonar, un acoplamiento disminuido del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, disfunción miocárdica, hipertrofia, fibrosis y una insuficiencia renal crónica eh, por la disminución del gasto cardíaco. Va a haber engrosamiento alveolo capilar, un aumento de la angiotensina 2, aldosterona, estrógenos y atrofia muscular volitiva, se lo denomina. ¿Ya? Desde aquí no teníamos que continuar. El grupo 2, doctores, no se olviden. El grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a patología cardíaca izquierda. Y si ustedes recuerdan, doctores, cualquier afectación del ventrículo izquierdo, ¿cuál es la más común que hemos visto? Alteración de la válvula mitral, puede ser. Un infarto agudo de miocardio, imagínense un infarto de cara izquierda que genera ruptura de músculo papilar o ruptura de cuerda tendinosa. Entonces, cualquier daño en el corazón izquierdo, retrógradamente, ¿a quién va a alterar? Si se daña el ventrículo izquierdo, daña la aurícula izquierda, daña las venas pulmonares, daña el pulmón, ¿no? Incrementa la resistencia. Entonces, ahí tenemos. El grupo 2 se refiere a eso. Hipertensión pulmonar debida a cardiopatía izquierda. Ya sea una disfunción sistólica, una disfunción diastólica, una enfermedad valvular, perdón, o una obstrucción congénita, o una estenosis. Cualquier alteración del corazón izquierdo que genere hipertensión pulmonar es grupo 2. El grupo 3, doctores, hablamos sobre las enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Enfermedades pulmonares obstructivas como EPOC, enfisema, apnea obstructiva del sueño, o enfermedades pulmonares restrictivas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? O estar a gran altitud, es un ejemplo, ¿no? Hipertensión pulmonar de gran altitud. Y aquí tenemos. ¿Por qué creen, doctores, que una enfermedad pulmonar o hipoxia crónica generen hipertensión pulmonar? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Es algo fisiológico. Con los doctores, doctorazos. ¿Alguien? Catherine, ¿qué dices? ¿Estás en clases, Catherine? Catherine. ¿Dónde está Flor? ¿Qué dices, Flor? Flor. No están en clases. ¿Dónde está Ruth Gabriela? ¿Qué dices, Ruth Gabriela? Ay, ¿se me escucha, doctor? ¿O se me ha salido? No creo. Sí, se escucha, bro. Ay, están visteando. Aliaga Pérez, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Ya, estoy de buenas, así que hoy no vamos a molestar tanto. Es por el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿no? ¿Se acuerdan que los pulmones en la circulación pulmonar, no, si detectaban un alveolo hipóxico, no mandaban sangre a ese alveolo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. En estas enfermedades pulmonares con hipoxia crónica, pues ocurre eso. Ya hay vasoconstricción. En la EPOC, por ejemplo, van a haber alveolos que van a ser destruidos o van a haber alveolos que no van, a los que no les va a llegar oxígeno. Entonces, hay una vasoconstricción que genera pues una hipertensión pulmonar, ya un aumento en la resistencia como tal. Es lo que pasa con el grupo 3. El grupo 4, doctores, el grupo 4, que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿ya? Y otras obstrucciones de la arteria pulmonar. En este caso, la oclusión crónica, tromboembólica crónica de los vasos pulmonares, como vemos aquí, miren un trombo,
Estos microtrombos recurrentes lo que hacen es reducir el área transversal de los vasos. Y si reduce el área transversal de los vasos, eso va a tener como consiguiente que una elevación de la resistencia, ya de la resistencia y por ende pues, de la poscarga. Estos pacientes tienen alto riesgo de sufrir embolia, ¿ya? Y ya saben, va a ser tema del lunes, vamos a ver TEP, donde tenemos, ¿no? La trombosis venosa profunda, que es el factor predisponente para desarrollar un TEP, ya porque ese coágulo que usualmente se ubica, ¿no? En miembros inferiores, viaja a través del sistema venoso y a través de la aurícula derecha, ventrícula derecha, arteria pulmonar, llega y se enclava y llega a generar fibrosis, necrosis o atelectasias pulmonares. ¿Ya? Otra causa puede ser, otra causa obstructiva, ¿pero qué creen que puede obstruir una arteria aparte de un trombo? Doctores, ¿qué creen que puede generar obstrucción de una arteria aparte de un trombo? Una compresión extrínseca del vaso, ¿ya? Un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño va a alterar vías aéreas, pero estamos hablando de arterias, ¿no? Una compresión extrínseca, varias causas. Imagínense un quiste hidatídico, ¿no? Un quiste hidatídico, ¿qué va a generar? Recuerden que eso es algo que va creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces comprime vasos. Ya es una compresión extrínseca, se denomina. A ver, un cacho, déjenme conectar mi tableta gráfica. Ay, ¿dónde está? Uy, a ver, dame un cachito. A ver, ahora sí vamos a explicar un cachito esa parte, ¿ya? Pluma. Miren la imagen. Tenemos aquí un vaso sanguíneo. Tenemos un vaso sanguíneo. La oclusión de este vaso puede tener dos causas. Puede haber una oclusión intrínseca, ¿no? Como hemos mencionado, un trombo que esté dentro del propio vaso va a reducir pues, la luz del vaso. O podemos tener compresiones extrínsecas. Imagínense una masa externa, ¿ya? Una masa que esté fuera del vaso, pero que genere compresión, ¿no? Que genere compresión, compresión. Ahí es donde, por ejemplo, les decía, ¿no? ¿Qué tal si tenemos un quiste hidatídico, ¿no? Un quiste hidatídico, por ejemplo, va a ir creciendo poco y va a comprimir sus vasos sanguíneos. Eso puede ser. ¿Ya? O una estenosis congénita de las arterias, también una arteritis, o tumores, ¿ya? Tumores igual pueden llegar a comprimir, no solo un quiste, tumores, ¿no? Tumores. Bien, eso doctores, ¿ya? Y así. Y el grupo 5 pues, es el denominado, ¿no? Hipertensión pulmonar con una causa desconocida, ¿ya? O no aclarada. Es por mecanismos multifactoriales. Aquí tenemos enfermedades hematológicas, una anemia hemolítica, trastornos mieloproliferativos, esplenectomía, ¿no? Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, tiocitosis. No, mucho más complejo llegar a un diagnóstico de un grupo 5. Y no sé por qué aquí dice grupo 4. Grupo 5, ¿no? Listo. Ya. A ver, pues vamos a describir un poquito de la fisiopatología. A ver, ya hemos visto las causas, ¿verdad? Es esa clasificación que se hace, ¿no? En 5 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5. Es una clasificación, si se han dado cuenta, etiopatogénica. Porque por una parte te hablas, ¿no? De la etiología, de las causas de hipertensión pulmonar, los 5 grupos, ¿no? Las 5 causas.
Y también te describe, ¿no? su mecanismo por el cual actúa. Pero cuando ya tenemos una hipertensión pulmonar establecida, ¿cómo se va a ir alterando poco a poco los diferentes sistemas? Y ahí es donde te preguntas, ¿no? ¿Para qué o qué me sirve tantas clasificaciones que hemos visto? Ya, porque hemos visto 5, ¿no? Para poder, en este caso, acomodar a cada uno de esos grupos en lo siguiente, ¿ya? Fisiopatológicamente habíamos dicho, ¿no? Que se distinguen tres tipos de hipertensión pulmonar: la precapilar, la postcapilar y la mixta combinada. Cada uno tiene sus características bien importantes. Pero a ver, para que entiendan, hipertensión pulmonar precapilar, ¿qué quiere decir? Que está alterado la presión de la arteria. Generalmente la alteración está en la arteria pulmonar. Ahí es, no, el grupo uno entra ahí. Por lógica, entre el grupo uno, porque la alteración es principalmente de la arteria pulmonar. El grupo 3, ¿por qué entra el grupo 3? Lógica. El grupo uno hemos dicho por qué, porque es la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Es la primaria, es básicamente la arteria como tal está alterada, está creciendo su pared, se está ocluyendo. El grupo 3 es porque, recuerden, ¿cuál era el grupo 3? Era por enfermedad pulmonar obstructiva crónica o hipoxia crónica. Es por la vasoconstricción. ¿Y dónde se hace la vasoconstricción en este grupo? Pues en las arteriolas, ¿no? Hay una vasoconstricción a nivel arteriolar, o sea, precapilar. El grupo 4, depende del grupo 4, porque, perdón, el grupo 4, ¿por qué el grupo 4 pertenece a la hipertensión precapilar? Porque cuando un émbolo llega a los pulmones, ¿por dónde viene primero? Por la aurícula izquierda, ¿no? De la aurícula izquierda, ventrículo, perdón, por la aurícula derecha. Aurícula derecha, ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ir por las arterias pulmonares, y ahí es donde se altera, se ocluye, ¿no? Generalmente se ocluye ahí. Entonces, por eso es una hipertensión precapilar. Antes del capilar no se altera, ¿qué? La arteria, por aquí está el trombo, ya por ahí está la alteración. Y en algunos casos el grupo 5, o sea, depende de la enfermedad, de la patología, ¿no? Bien. Postcapilar, ¿qué quiere decir postcapilar? Como vemos aquí en esta imagen. Miren, esto es precapilar, capilar, postcapilar. La alteración está aquí, en las venas pulmonares. Entonces, ahí, ¿qué grupos tenemos? El grupo 2. ¿Por qué el grupo 2? Recuerden, grupo 2 es por patología cardíaca izquierda. Entonces, si vamos a tener una patología cardíaca izquierda, lógicamente va a haber mayor presión aquí, ventrículo, mayor presión en la aurícula izquierda y mayor presión ¿dónde? En las venas pulmonares. Entonces, una hipertensión pulmonar postcapilar, luego de las venas. Y la mixta combinada, en este caso, es el grupo 5 y algunos casos del grupo 2, más que todo cuando la afectación ya llega a alterar arterias, ¿no? Retrógradamente altera capilares pulmonares y altera arterias pulmonares y ventrículo derecho, ¿no? En esos casos sí. Eso es bien importante porque es pregunta de examen, doctor. ¿Se han visto? Es lógica nomás. ¿Qué grupos pertenecen a la hipertensión precapilar? Así, grupo 1, 3, 4 y algunos grupos, algunos casos del grupo 5. ¿Ya? No sé si me han entendido hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Características, doctores, de los valores que medimos por catéter. La presión de la arteria pulmonar media, ¿cómo estará en la hipertensión precapilar? Va a estar alta, más de 20, más de 25 en esta imagen, antigua esta imagen, ¿ya? Más de 20 va a estar aquí la presión arterial pulmonar media, ¿ya? Pero la presión de enclavamiento, la presión de cuña, ¿por qué está baja, doctores? ¿Por qué estará baja la presión de cuña? Porque si medimos, la presión de cuña mide todo lo que está después del capilar, ¿no? Todo esto mide, todo esto. Y en la hipertensión precapilar se supone, ¿no? Que la presión de las vénulas está normal, de las arterias es lo que está elevada. Entonces, la presión de enclavamiento está baja.
Y la resistencia es alta de las arterias, ¿no? Una resistencia mayor a 2 Woods, te dice. 2 unidades Woods. Por otra parte, en la hipertensión postcapilar, doctores, en la hipertensión postcapilar. Cocho, cocho, cocho. En la hipertensión postcapilar, ¿cómo va a cambiar? Miren, ¿cómo va a modificar? Miren, recuerden que es postcapilar, o sea, lo que está alterado es todo esto, lo que está después del capilar, ¿ya? Yo voy a medir la presión de la arteria pulmonar, obviamente igual va a estar elevada, ¿no? Porque por eso es hipertensión pulmonar. Pero la presión de enclavamiento va a estar elevada, o sea, aquí se va a enclavar mi catéter y cuando mide esta presión de aquí, alta. Y la resistencia puede estar normal a este nivel o baja inclusive, ¿ya? Es algo bien importante. Y de ahí nacen, ¿no?, los algoritmos diagnósticos. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la clasificación hemodinámica, tenemos lo siguiente. Hacemos un cateterismo de cavidades derechas del corazón y medimos. Tenemos una presión arterial pulmonar media mayor a 20, ¿eh? Si no tenemos una presión arterial media mayor a 20, recuerden, para que sea hipertensión pulmonar, tiene que estar arriba de 20. Si no, excluimos hipertensión pulmonar. Pero si tiene una presión de la arteria pulmonar mayor a 20, ¿qué me pregunto a continuación? ¿Cuánto será la presión de cuña o presión de enclavamiento? ¿Será más de 15? Si no es más de 15, ¿de qué hablamos? De hipertensión precapilar. O sea, yo pensaré, precapilar, pues el grupo 1, 3 o 4, ¿ya? Entonces, ¿qué mido a continuación? Las unidades Woods, las unidades de resistencia, que en la imagen te decía, ¿no?, mayor a 2, pero en realidad es mayor a 3, tiene que ser, ¿ya? Si está mayor a 3 o si no está mayor a 3, ¿qué digo? A ver, mido unidades Woods, mayor o igual a 3, no, entonces excluyo pH, excluyo hipertensión pulmonar, ¿ya? Excluyo. ¿Por qué? Porque no hay elevación de la resistencia. Recuerden, para hablar de hipertensión pulmonar tiene que haber elevación de la presión arterial media y, lógicamente, ¿no?, elevación de la resistencia con modificado. Entonces tiene que estar esto elevado y esto elevado. Pero si no está elevado la presión en cuña, si no está elevada la presión, las unidades de resistencia pulmonar, entonces descartamos. Pero si está elevado las unidades de resistencia, ya, hay elevación de la resistencia. Entonces hablamos de una hipertensión precapilar, hemos dicho, ¿no? Precapilar. Ya sea grupo 1, 3, 4 o 5. Pero ¿qué pasa si la presión de cuña no es 15? Perdón, sí es 15, está por arriba de 15. Yo digo que está alterado, ¿qué? Si la presión en cuña está elevado más de 15, yo digo que está alterado esto. Todo lo que está después del capilar. Hablo de una hipertensión postcapilar. ¿Y cómo diferencia entre grupos? Con las unidades de resistencia, las unidades Woods. Si las unidades Woods están debajo de 3, entonces la hipertensión pulmonar es postcapilar aislada, se la denomina. Eso ocurre en el grupo 2, por ejemplo. Pero si las unidades Woods están elevadas más de 3, entonces puede ser una combinada entre una precapilar y una postcapilar. Grupo 2 que es avanzado o grupo 5. ¿Ya? Esto es bien importante que entiendan, doctores. A ver, no sé si me han entendido, puedo volver a explicar un poquito más detallado, con pizarritas si quieren, pero si han entendido, pues vamos a pasar. Doctores, ¿preguntas, dudas? Si se ha entendido, pues yo feliz. Eso era, ¿no? En la edición número 21 te lo ponían. En la edición número 22 han visto que ha modificado un poco esto, ¿ya? Hacemos cateterismo, bueno, no es que sea modificado, se ha ordenado un poquito mejor, ¿ya? Hacemos cateterismo del corazón derecho, medimos la presión pulmonar media, de la arteria pulmonar media, más de 20, entonces ya tenemos hipertensión pulmonar, hay que hacer la identificación hemodinámica y la clasificación fisiopatológica de la hipertensión pulmonar, ¿ya? ¿Qué vemos? Hipertensión precapilar, postcapilar y la combinada, ya la clasifica así.
Para decir que tenemos una hipertensión precapilar, ¿qué tenemos que tener? Resistencias, unidad de resistencia pulmonar mayor a 2 Woods, te dice en la última versión, ¿ya? Y presión de la arteria, presión de enclavamiento menor a 15. Si hablamos del grupo 1, 2, 4 o 5, ¿ya? En la hipertensión postcapilar, ¿ya? Aislada, tenemos que tener resistencias menor a 2 Woods y presión de un cuño mayor a 15. Por eso es postcapilar, ¿no? Mayor a 15 la resistencia. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Ya, continuamos. Bien, ya hablamos del grupo 3. Y si hablamos de una combinada, pues ahí podemos hablar, ¿no? O tenemos que mencionar que la resistencia está más de 2 Woods, presión arterial de enclavamiento mayor a 15, y hablamos, ¿no? De una enfermedad crónica de ventrículo izquierdo, etcétera. ¿Ya? Y ahí tenemos, o puede ser multifactorial. Así te lo divide. Creo que hay un error aquí. Grupo 2 te dice Chronic Lung Disease. Es el grupo 3 esto. Y el grupo 3 te lo dice Left Heart Disease. ¿O parece que está mal, che? No, parece que está mal. O sea, esto, la imagen. Porque en el mismo Harrison te dice pues, que el grupo 3 es asociado a alteraciones pulmonares. Bueno, se han equivocado. Ya. Bien. Entonces aquí tenemos, miren la fisiopatología. Si tenemos factores de riesgo o condiciones asociadas y la susceptibilidad genética, el paciente puede desarrollar una lesión vascular, una disfunción endotelial, ¿no? Disminución de la síntesis de óxido nítrico, de prostaglandinas, aumento en la producción de sustancias vasoconstrictoras. Y miren, el músculo liso de la arteria, pues, se hipertrofia, crece. Hay estas lesiones, estas son las lesiones plexiformes por proliferación excesiva de células endoteliales y vasos sanguíneos. Entonces va a generar progresión de la enfermedad, ¿no? La clínica, doctores, es bien variado, ¿no? Hay síntomas frecuentes y síntomas ya que indican que la enfermedad está más avanzada. Los síntomas más frecuentes, doctores, de una hipertensión pulmonar es la disnea. Es el síntoma más común, la disnea, ¿ya? Y, lógicamente, la fatiga, ¿no? Que los pacientes van a presentar. En enfermedades avanzadas, ¿qué va a presentar? Por la alteración cardíaca derecha que va a ocurrir, la afectación cardíaca derecha, va a haber en miembros inferiores, va a haber un dolor torácico tipo angina, pre-síncope, pues puede existir, y síncope. Los síntomas de hipertensión pulmonar suelen ser sutiles y no específicos, pero están relacionados fundamentalmente con la disfunción progresiva del ventrículo derecho. O sea, los síntomas de por sí no son por causa de la hipertensión. O sea, los síntomas que genera la hipertensión pulmonar son bien comunes, ¿no? Disnea, fatiga, pero ya cuando se afecta el corazón derecho, ahí es donde ya hay síntomas más marcados, pero también indican que la enfermedad ha progresado. Entonces, como dice, en la exploración física, ¿qué podemos presentar? En etapas iniciales puede ser completamente normal mi examen físico. El paciente puede que no tenga nada. Pero en enfermedades avanzadas, por la falla cardíaca derecha, ¿qué voy a presentar? Pues miren, aquí ¿qué tenemos? Ingurgitación yugular. ¿Esto qué grado es? Grado 3, llega, ¿no? Hasta ángulo de la mandíbula. Edema en miembros inferiores, ascitis, ¿no? Todos los datos de una falla cardíaca derecha. Y cardiovasculares, hallazgos que tenemos son esto. P2 aumentado, tercer ruido, cuarto ruido, soplo holosistólico. Y ahí es donde hablamos, ¿no? De el complejo pulmonar de Chávez, que son un conjunto de manifestaciones clínicas que se presentan ante la sospecha de hipertensión pulmonar. O sea, esto en relación a la semiología cardíaca. A la inspección, ¿qué vamos a presentar? Levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal. O sea, cada que el corazón hace sístole, si ven el segundo espacio intercostal, hay un levantamiento. El corazón late tan fuerte, ¿no? Tan fuerte que genera ese levantamiento.
A la palpación, choque de cierre pulmonar palpable, ¿no? El segundo ruido es más intenso por la presión, ¿no? A la percusión, matidez mayor a 2,5 centímetros fuera del revolde paraesternal. Y a la auscultación, segundo ruido aumentado, ¿ya? Es lo que se conoce, ¿no? Como el complejo de Chávez, por si acaso, ¿ya? Es la semiología de las alteraciones cardíacas secundarias, ¿no? Una hipertensión pulmonar, ¿ya? Es propia ese. Y la presentación crónica de los pacientes, ¿no? Todo lo que hace referencia a la falla cardíaca derecha. Y también podemos presentar esto, lo que se conoce como acropaquia, ¿no? En los pacientes con hipertensión pulmonar de evolución crónica. Ahora, podemos llegar a desarrollar lo que se conoce como el cor pulmonar crónico. ¿Qué es el cor pulmonar crónico o corazón-pulmón? Es la falla o la alteración del corazón, en este caso el corazón derecho, ventrículo derecho, aurícula izquierda, secundaria a una alteración pulmonar. Ya, esto ya hemos descrito, ¿no? Las resistencias al aumento en la poscarga del ventrículo derecho genera que el ventrículo derecho pues falle, se altere, se dañe. Y ahí es donde tenemos pues signos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular a nivel de pulmones estertores, derrame, corazón, aumento de la intensidad del segundo ruido, desdoblamiento del segundo ruido, soplo, bla, 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 ¿no? Entonces, todas aquellas alteraciones del ventrículo derecho secundaria a la alteración pulmonar es lo que se conoce como el cor pulmonar crónico. Estas son las manifestaciones clínicas sistémicas de una hipertensión pulmonar. Ya, miren, a nivel de los ojos podemos tener un glaucoma de ángulo abierto, desprendimiento de retina, retinopatías venosas, ¿no? Hipohipertiroidismo, enfermedad de Graves. Si se han dado cuenta, la hipertensión pulmonar, que cuando genera una falla cardíaca derecha, pues puede presentar o generar múltiples alteraciones sistémicas. Por eso es algo bien importante diagnosticar, ¿no? Puede tener múltiples complicaciones, incluso a nivel cerebral tiene alteraciones, altera la función cognitiva, genera depresión, ansiedad, sueño, entonces terrible, ¿no? Terrible. El diagnóstico, doctores, se basa básicamente en... A ver, el diagnóstico definitivo, doctores, es mediante cateterismo venoso, o sea, cateterismo cardíaco. Se mete un catéter venoso de Sjögren's y se mide presiones. Pero hay en este caso estudios complementarios que te orientan, ¿no? Hacia que puede haber una hipertensión pulmonar. Lógicamente, antes de hacer un cateterismo cardíaco, porque es algo, no es algo, no es como hacer, ¿no?, pues una radiografía, es algo que puedes hacer a cualquiera. Hacer un cateterismo requiere, en este caso, estar seguros de que el paciente tenga hipertensión pulmonar para confirmar o descartar, ya, porque tiene varios riesgos, ¿no? Un neumotórax, el paciente puede hacer paro, ¿no? Para poner un catéter venoso se hace firmar incluso un consentimiento de los pacientes. Pero entre los estudios que podemos hacer, entre los imagenológicos, pedimos pues una radiografía, ¿no? Lo más básico, vamos por lo más básico, donde vamos a ver aquí, miren, si se observan aquí, dilatación arterial pulmonar central, puede haber crecimiento, pérdida de los ángulos del lado derecho, ¿no? Por la hipertrofia cardíaca derecha. Y esa pérdida de los vasos sanguíneos periféricos te da una imagen, la imagen en árbol podado, ¿ya? Imagínense ese árbol podado, ¿ya? Así es lo normal, deberíamos ver así la trama vascular. Pero el signo del árbol podado es así, miren, como si hubiéramos cortado aquí las ramas, ¿ya? Y en casos avanzados se puede observar crecimiento de cavidades derechas, como vemos aquí. Bueno, aquí todo el corazón está crecido, pero para que vean. En la tomografía, bueno, vamos a ver aquí cómo aumenta el tamaño de la arteria pulmonar. ¿Y eso cómo se nota o cómo vemos? En la tomografía comparamos la aorta con la arteria pulmonar. Debería ser esta más pequeña que la aorta, pero puede ser de su mismo tamaño, pues incluso más grande que la arteria aorta. Así es como nos damos cuenta. Podemos ver ocasionalmente trombos, como aquí, miren, aquí vemos trombos. Un trombo, dos trombos, ¿no? ¿Listo?
Y se debe también detectar la presencia de enfermedad intersticial difusa, ¿ya? Porque igual no es una causa. El electrocardiograma, pues tenemos, ¿no? La P pulmonar, en este caso P aumentada en voltaje. Todo lo que es crecimiento de corazón derecho, ¿no? Hipertrofia ventricular derecha, índice de Cabrera, etcétera, ¿no? Desviación del eje a la derecha, prolongación del intervalo QT, la onda P pulmonar, entonces todo eso vemos, ¿no? A nivel electrocardiográfico. Ecocardiográficamente podemos medir la presión de la arteria pulmonar, así de manera indirecta, se puede medir. Pero lo que más me interesa es que como va a estar elevada aquí la presión de la arteria pulmonar, la válvula tricúspide puede hacerse insuficiente. Podemos desarrollar una insuficiencia tricúspide, que eso se ve a nivel de la ecocardiografía. Esta clasificación ecocardiográfica no nos interesa, ¿ya? Entonces, para repasar rápido el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace por exclusión. En este caso hay que buscar causas, hay que descartar posibles causas, ¿ya? Radiográficamente, ¿qué vamos a ver? Engrosamiento de las arterias pulmonares, que se ve así. A la ecocardiografía vamos a ver un aumento de la presión arterial pulmonar estimada, ensanchamiento, insuficiencia tricuspidia. En la espirometría, pues, podemos buscar causas subyacentes, ver enfermedades pulmonares crónicas, podemos hacer un dosaje de autoanticuerpos para descartar enfermedades autoinmunitarias, pero el diagnóstico se confirma con cateterización cardíaca derecha, ¿ya? Catéter que va a ir de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y se va a enclavar, ¿no? Entonces, ahí es donde definitivamente vamos a tener un diagnóstico. Y ahí es donde hablamos, ¿no? Sospecha de hipertensión pulmonar, cuadro clínico, síntomas, electrocardiograma, ¿no? Tenemos que enfocarnos en trastornos del lado izquierdo, corazón, pulmones, tenemos que descartar todo eso, ¿no? Ahí. Un coche. Bien, ya entonces descartamos, ¿no? Con lo que hemos mencionado, radiografía, tomografía de alta resolución, gases arteriales, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, te muestra eh, eh, lo que hemos mencionado, ¿no? El cateterismo del corazón derecho. Ya cuando hacemos un cateterismo del corazón derecho, ¿no? Tenemos que ver la presión de la arteria pulmonar media, si está mayor a 20 y todo lo que hemos visto, ¿no? Hace ratos. ¿Ya? Ver la presión en cuña, la presión, las unidades de resistencia y así ir clasificando en grupos. Y ya, casi terminando el tema, cuando hablamos del tratamiento, pues básicamente no, el tratamiento consiste en esto. Fármacos que van a actuar como agonistas de la vía de la prostaciclina, fármacos que van a actuar como agonistas del óxido nítrico, que van a bloquear a la endotelina, que van a activar o que inactivan la vía de la activina, ¿no? Como el sotatercept. Entonces, por ejemplo, la vía de la prostaciclina se lo trata con prostanoides, ¿no? Los análogos de la prostaciclina. Entonces, como en la hipertensión arterial pulmonar existe baja prostaciclina, alto tromboxana, entonces esta prostaciclina que normalmente genera vasodilatación, que inhibe la proliferación de músculo liso, agregación plaquetaria, se puede administrar prostaciclina exógena. Ahí tenemos al epoprostenol, treprostinil, iloprost, Celexipac, ¿no? De diferentes presentaciones y diferentes características. Cuando hablamos de bloqueadores de la vía de la endotelina, ¿ya? Los antagonistas del receptor de la endotelina que bloquean ya sea el receptor de la endotelina tipo 1A o 1B, tenemos el bosentan, ambrisentan, macitentan, ¿no? Y tenemos la vía del óxido nítrico, ¿no? Aquellos fármacos que lo que hacen es estimular la producción de óxido nítrico. ¿Cómo? El óxido nítrico se activa gracias a la guanilato ciclasa, ¿no?
Entonces, la activación de esta guandilatociclasa pues, genera la miorelajación y la vasodilatación. Entonces, hay una enzima que bloquea la guandilatociclasa, que es la PD5. Entonces, los fármacos básicamente bloquean a esta enzima. ¿Y qué fármacos tenemos ahí, no? El sildenafilo, ¿no? Y el tadalafilo. El sildenafilo lo deben conocer bien ustedes, ¿no? Han debido ir a la farmacia y decir, deme sildenafil, así para mi hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Cuántos? 10 así. Bien. Y la vía de la activina y de la proteína ósea morfogénica es bloqueada, ¿no? Por el sotatercept, les decía, que bloquea a la vía de la activina ALK57 y aumenta la actividad de esta proteína, la proteína ósea morfogénica, ¿ya? Entonces hay múltiples fármacos que básicamente no son... Bueno, aquí en Bolivia se usan prostanoides, se puede usar, y los que activan la vía del óxido nítrico. Bien, el tratamiento general, según el MIR, te dice, ¿no? Diuréticos, más o menos anticoagulantes, eso dependiendo del test de vasorreactividad, ¿ya? Si el test de vasorreactividad es positivo, ¿qué quiere decir? Que en este caso los vasos están vasocontrayéndose en exceso, entonces usamos calcio antagonistas. Si el test de vasorreactividad es negativo, o sea que no causa los vasos, hablamos de una clase 1, o una clase funcional 2 o 3, o una clase funcional 4. En la clase 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, es observación básicamente del tratamiento, si no se cuenta con este medicamento, ¿no? El sotatercept. Y tratamiento general de síntomas, principalmente se tratan los síntomas en los pacientes. Y en la clase funcional 2 o 3, ¿no? Es tratamiento vasolateral combinado, etc. Ahora, aquí algo bien importante, ¿no? El tratamiento es generalmente etiológico. O sea que si la causa de la hipertensión pulmonar es falla cardíaca izquierda, pues trata la falla cardíaca izquierda. Si es el EPOC, pues trata el EPOC, así, ¿ya? No hay un tratamiento específico, exceptuando la hipertensión de la arteria pulmonar, el grupo 1. ¿Ya, doctores? Bueno, doctores, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún reclamo. Ay. ¿Algo, doctores? ¿Algo? Creo que ya tengo así. Antes de que me olvide, doctores, les enviaré las diapositivas porque me había olvidado de enviarles. Soy un chakra. Ya. Bien, doctores. ¿Preguntas, dudas, doctores? ¿Quejas, reclamos?